Plan de lectura día 2, mes 11. En Ezequiel capítulo 3, desde el versículo 16, la palabra nos habla de una exhortación que le hace Dios, una instrucción, una misión que le da el Señor a Ezequiel, diciéndole que lo ha puesto por atalaya a la casa de Israel, es decir, un centinela, alguien que vigila y que tiene el deber de avisar de lo que ve, y ese deber es tan, es tan fuerte, es tan intenso que está comprometida la vida del atalaya en ese deber. Si él lo hace mal, muere, paga con su vida. Por ejemplo, si el atalaya se quedaba dormido y no avisaba de una invasión enemiga, ese atalaya era condenado a muerte. Entonces, acá que está diciendo el Señor que lo pone por centinela y él debe decir entonces lo que escuche del Señor, le entregue para decir. Si los impíos se arrepienten, o si no se arrepienten, ya va a ser responsabilidad de ellos. Lo mismo el justo, si permanece, si persevera en justicia, o si revela en realidad que no era justo y se desvía y deja el camino del Señor, también es responsabilidad de esa persona, siempre que el atalaya haya dado el testimonio que se le entregó. Pero si no lo da, el justo y el impío recibirán el pago de sus obras, pero el atalaya también eh, pagará con su vida. Y eso nos dice que es de suma importancia que todos los cristianos demos testimonio de Cristo y proclamemos el Evangelio. Y si los incrédulos se convierten o no, es responsabilidad de ellos. Pero si nosotros estamos guardando silencio, si nosotros estamos siendo cobardes al no entregar el testimonio que el Señor nos da, también pagaremos por eso. Él dice que si nosotros le negamos, Él también nos negará delante de los santos ángeles y del Señor, del Padre. Por tanto, cuidémonos de entregar el testimonio que hemos recibido. También hay una serie de señales. El Señor en un momento hizo estar mudo a Ezequiel, en otro momento lo hizo recostarse sobre su costado izquierdo para reflejar el juicio a la casa de Israel, y luego sobre su costado derecho es para reflejar el juicio a la casa de Judá. Vemos que Ezequiel fue muy usado por el Señor a través de símbolos e imágenes, herramientas visuales eh, para comunicar un mensaje. Y vemos también que cada profeta es usado de manera distinta. Jeremías fue usado de otra manera, aunque también en algunos momentos él tuvo que hacer ciertos símbolos, como cuando se puso el yugo. Isaías fue usado de otra manera, Elías de otra manera, y vemos ahí la soberanía y también la multiforme gracia de Dios que obra de distinta manera a través de distintas personas, pero todas finalmente predican el mensaje que viene de Él y nos revelan a Cristo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y algunos de esos símbolos eran bastante complejos y extravagantes. Por ejemplo, que Él tenía que comer pan de cebada cocido en excremento humano, al fuego de excremento humano. Así que él le pidió al Señor por favor que no le hiciera pasar por esta humillación, siendo además un sacerdote. Era terrible hacer esto para cualquiera, pero aún más a un sacerdote, y el Señor le permite entonces hacerlo con excremento de vaca, y esto reflejaba entonces la urgencia y la desesperación del cautiverio y también la impureza a la que se iban a someter estos judíos debido a su pecado. Em, También entonces le hizo hacer una réplica de Jerusalén en adobe, le hizo cortarse el pelo y rasurarse la barba, y todas estas cosas reflejaban entonces el juicio que el Señor iba a traer sobre Jerusalén, y eran un llamado, un testimonio primero de lo que el Señor iba a hacer si es que ellos no se arrepentían, y era entonces un llamado urgente al arrepentimiento, dado que ellos habían cambiado, como dice el capítulo 5 versículo 6, los decretos y ordenanzas del Señor, y habían llegado a ser más abominables incluso que los pueblos de la tierra que el Señor había expulsado y que no le conocían. Y los padres judíos llegarían a comer a sus hijos, como vemos también en el libro de Lamentaciones, y esto porque ellos habían pecado profanando el santuario del Señor con todas sus abominaciones, y el Señor iba a cumplir el furor que tenía sobre ellos. Y fijémonos que constantemente habla de que
Sabrán que yo soy Jehová, conocerán que yo soy Jehová. Eso lo repite constantemente y es una muestra entonces de el propósito que el Señor tenía con todo esto. Y también él iba a derribar los lugares altos. El pueblo, al caer en el paganismo, adoraba en los montes, en los cerros, en lugares altos llamados así. Allí tenía sus altares a los ídolos. Y él estaba diciendo entonces que aquellos que habían caído en idolatría iban a caer junto a sus ídolos, o delante de sus ídolos. Tan, tan claro iba a ser el juicio del Señor que así iba a ocurrir. Y es impresionante lo que dice el Señor en el versículo 9, capítulo 6. Dice, yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Eso nos habla a través de una imagen, de un sentir humano, de que Dios realmente el, rechazó de manera profunda y con todo su ser el pecado de Israel, el pecado de Judá, su idolatría y su fornicación. Y como decía entonces, a cada instante repite esta frase, sabréis que yo soy Jehová, conocerán que yo soy Jehová. Tomemos en serio al Señor una vez más, como nos llama la Escritura, y veamos que el pecado tiene consecuencias, el pecado no arrepentido lleva a la ruina y nuestra actitud entonces debe ser volvernos al Señor, buscar su rostro y que Él nos sostenga. Proverbios 26-27 nos dice que el pecado tiene consecuencias, quien persevera en el pecado y anda conforme a él, finalmente recibirá el pago de esto, y es como aquel que cava un foso y cae en él, o aquel que revuelve la piedra y sobre él cae esa piedra. No hay posibilidad de salir exitosos si nosotros vivimos para el pecado. Tomemos en serio también esa exhortación del Señor. Y por último, Hebreos capítulo 4 es una continuación entonces y aplicación de lo que va diciendo anteriormente. Hebreos en realidad, si se lee de corrido, deben ser unos 45 minutos a una hora y es en realidad un sermón. Estas cartas recordemos que se leían en las iglesias y lo que hace el autor de Hebreos es que constantemente va enseñando verdades y las aplica. Entonces este capítulo 4 comienza con una aplicación. Temamos pues, dada la incredulidad de Israel y el fruto que esto tuvo de destrucción de este pueblo y de juicio a este pueblo, dice temamos pues. eh, entonces lo que estaba diciendo lo relaciona con el capítulo anterior. ¿Y qué es lo que debemos temer? De que pareciera que hemos alcanzado la promesa, pero en realidad no lo hemos hecho. O sea, que permanece aún la promesa de entrar en el reposo del Señor, pero aún no lo hemos alcanzado. El griego original en este pasaje ocupa dos palabras para reposo. Una es catapausis, que es la que se ocupa en casi todas las ocasiones, y se refiere más a un lugar de reposo, a un lugar donde podemos reposar. Y otra palabra que se utiliza en el versículo 9 es sabatismo. Así es literalmente la palabra en griego. Y sabatismos, y es más bien un estado de reposo o la acción de reposar. Entonces debemos tener en cuenta ese matiz. Y lo otro es que algo fundamental se nos dice en el versículo 2, dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, y esa palabra en griego es evangelio, como a ellos. Eso nos dice que el evangelio no es un mensaje que nace recién cuando Jesús se hace hombre, asume la naturaleza humana y nace en Belén, sino que desde el principio se anunció el evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la única forma de recibir realmente el Evangelio es por medio de la fe. Y esa es la forma de entrar en el reposo. A quienes no creen, el Señor juró en su ira que no entrarán en su reposo. Y acá no se refiere simplemente al séptimo día, ni tampoco se refería a la entrada a la tierra prometida, porque si Josué em, hubiera sido el que les dio ese reposo al conquistar Canaán, entonces no hubiera dicho, no entrarán en mi reposo, eso significaba que todavía quedaba un reposo para el pueblo de Dios, y eso es lo que nos dice el versículo 9. Y ese reposo entonces es ya la gloria eterna, la gloria eterna, la comunión eterna con Dios ya en la gloria. Entonces, nuevamente repite la exhortación, que ya lo ha dicho 3 veces
desde el capítulo 3, versículo 7 y 8, luego capítulo 3, versículo 15, ahora nuevamente capítulo 4, versículo 7. La tercera vez que dice esta cita del Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuidémonos entonces de ser sensibles a la palabra de Dios, no dejemos para después la fe y la obediencia, sino que reaccionemos inmediatamente en fe y obediencia, en arrepentimiento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Es la única palabra que tiene esta propiedad, ni la palabra de los ángeles, ni la de los querubines o serafines, por supuesto, ni la palabra humana puede decirse que es viva y eficaz. La única palabra que tiene esta propiedad es la palabra de Dios, porque es inspirada por Él, es como el aliento de su boca, emana de Él, entonces es viva y es eficaz. Eso quiere decir que tiene poder, que produce efecto, es cortante, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es decir, nos traspasa completamente, llega hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna otra palabra tiene este poder, por eso debemos entregarnos a conocer esta palabra y también a predicar esta palabra, y aquellos que tienen el, la encomienda, la misión de predicar esta palabra como pastores, como maestros, deben entregarse entonces a predicarla fielmente y solo esa palabra, porque ninguna otra palabra es viva y eficaz. Y no hay cosa creada entonces que no sea manifiesta ante su presencia. El Señor conoce todas las cosas, incluido hasta lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, por tanto, otra aplicación más, teniendo entonces este gran sumo sacerdote, y ahí retoma lo que estaba hablando desde el capítulo 2, que es Cristo Jesús, por supuesto, que traspasó los cielos, está llamando a perseverar en la fe, a retener nuestra profesión. Fíjense cómo en todo momento llama a no abandonar la fe, a no volver atrás, a retener la fe que se ha profesado en Cristo. ¿Por qué también? Porque no tenemos entonces un sacerdote que no puede compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es un sumo sacerdote que asumió nuestra naturaleza, que se expuso entonces, fue expuesto a la tentación, pero él fue victorioso y por tanto puede compadecerse de nuestras debilidades. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y este pasaje, por supuesto, es de los más maravillosos, de las más sublimes invitaciones que nos hace el Señor a través de su palabra a venir a Él confiadamente al trono de la gracia. Fijémonos que nos dice confianzudamente. Debemos venir con reverencia, pero con confianza, sabiendo que entonces el Señor nos promete que allí alcanzaremos misericordia y obtendremos gracia para el oportuno socorro. Y eso se refiere entonces, está relacionando con la tentación. Cuando seamos tentados, cuando estamos en momentos de debilidad, de angustia, de aflicción, acerquémonos confiadamente porque encontraremos la gracia para sobreponernos a esas dificultades y a esas tentaciones. El Señor les bendiga.